En esta presentación vamos a estudiar la posición de las autoras mujeres en los psiquiátricos y el por qué estas obras han sido etiquetadas siempre como literatura sobre locura y se han mantenido en los márgenes del canon. Pero primero, vamos a leer esta cita de una de las autoras que estudiaremos a continuación. En este caso es una cita de Alda Merini. Soy una silla en la que no se sienta nunca nadie. No sé si está hecha de azulejos o de linóleo, o si está recién barnizada. ¿Quién me ha barnizado las manos? Un celador, supongo, aunque ayer tuve una visita. Una palabra. 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 Me besa los labios. Pronuncio la palabra. Tras la creación de los psiquiátricos en el siglo XVIII, ha habido una gran controversia de lo que estos espacios suponen. Si realmente son centros en los que se trata una enfermedad o son simplemente un espacio donde encerrar a aquellos que no tienen cabida o no quieren tener cabida en la sociedad y no entran en los estándares de lo que resulta normal para la población. Homosexuales, mujeres, personas con algún trauma, depresión, transexuales y personas que por alguna razón no encajan en la sociedad, bien por su ideología o bien por sus acciones y estilo de vida. El caso de las mujeres es muy llamativo porque muchas de ellas terminaron en estos centros por no aceptar el rol de género que se les había impuesto desde niñas y desde el cual se les estaba reprimiendo. Son muchos los casos de mujeres que, por intentar vivir fuera de las normas impuestas al sexo femenino por la sociedad, terminaron siendo internadas en alguno de estos centros no tanto por ser consideradas locas, sino por suponer un riesgo para la estabilidad social. Son pocos los testimonios que tenemos de ello en comparación con la cantidad de internas que ha habido en nuestros centros que, más que sanatorios, parecen cárceles. Muchos son los autores que han querido reflejar este ambiente de terror, dolor y delirio, pero muy pocos los que lo han conseguido, debido a que son pocos los que han podido vivirlo de primera mano. Aquí dejo algunas de las autoras que sufrieron este encierro y que tuvieron la osadía de escribir y publicar sobre ello, así como Leonora Carrington, Christine Lavant, Sylvia Plath, Linda Bostrom y Alda Merini, entre muchas otras. Nosotros en este trabajo vamos a estudiar estas dos últimas autoras, Linda Bostrom y Alda Merini. Los psiquiátricos estaban divididos en dos salas, la de los hombres y la de las mujeres, cada una dividida de la otra y con actividades y tratamientos distintos. Muchos otros eran mixtos, pero no era lo habitual, ya que hombres y mujeres no solían tener el mismo tratamiento. Tampoco se les admitía con los mismos filtros que con los hombres. Si vemos algunas listas de enfermedades de algunos manicomios, veremos que superan con creces las enfermedades por las que se admitían a los hombres. Por ejemplo, en esta foto tenemos una de las listas de un psiquiátrico de Virginia de razones por las que se justificaba el encierro de mujeres en este centro. Algunas de ellas son ridículas, como por ejemplo ser golpeada en la cabeza por un caballo, masturbarse, por no masturbarse o por leer novelas. Como vemos, muchas de las razones por las que eran admitidas eran solo excusas para encerrarlas y aislarlas de una sociedad en las que no había cabida para ellas. Si vemos las listas de mujeres que han sido admitidas en psiquiátricos y las razones por las que han entrado, nos encontraremos con que la gran mayoría solo han sido admitidas por ser repudiadas por algún familiar o por el marido, posiblemente por conveniencia propia. Es triste pensar que muchas de ellas vivieron una vida entera en reclusión solo por intentar vivir su vida, por ser viudas, por decir algo que no debían o por realizar una actividad a la que no debían por nacimiento. Estas internas serán sometidas a todo tipo de tratamientos, muchos de ellos invasivos y perjudiciales para su salud, y que podían atentar con su vida. Es el electroshock el más famoso de ellos, pero hay muchos más
y más crueles que este método de tortura. No solo los tratamientos médicos, los cuales estaban destinados a curar a sus pacientes, eran la única tortura que recibían estas mujeres. Muchas de ellas fueron sometidas a castigos brutales en sus tiempos de descanso de la medicación. Las condiciones de vida a las que estaban sometidas en estos centros también eran infrahumanas. María Huertas, por ejemplo, nos cuenta cómo era la vida de las internas en el manicomio de Jesús, en Valencia. Dormían en habitaciones en las que se ponían en fila, sin apenas espacio entre ellas, 30 camas, sin armarios ni mesas, sin espacio donde tener una privacidad que les pertenece de nacimiento. Vivían en un constante silencio, no solo porque no se las escuchaba, sino porque todo el tratamiento que recibían les hacía languidecer y no tener fuerzas para hablar ni interactuar. Comían en una mesa sin cubiertos, como animales. En ese mismo espacio hacían las labores que debían, aunque eran pocas. Durante un rato les dejaban salir a un rincón del patio, donde se congregaban, sin espacio para andar ni 2 metros para estirar las piernas, y compartían su soledad en colectividad. Las internas de este manicomio no solo se les había privado de su libertad y privacidad, las cuales son cruciales para todo ser humano, sino que también se les había acallado. De no ser por la psiquiatra María Huertas, por el cierre del manicomio y su traslado, estas mujeres habrían vivido así hasta el resto de sus días. Se les había quitado también el nombre. Muchas de ellas ni lo recordaban porque se les había llamado de tantas maneras a lo largo de las décadas que al final acabaron olvidándolo. María Huertas nos cuenta cómo, al cabo de un tiempo recibiendo tan solo atención y comprensión, estas mujeres fueron hablando, compartiendo sus lamentos, y se dieron cuenta de que la mayoría de ellas no tenían ninguna enfermedad, por lo que habían sido sometidas a tales encierros y atrocidades por nada. La psiquiatra recogió las historias de algunas de estas mujeres en este libro, 9 nombres. Es una obra que está a caballo entre la ciencia y la literatura, pues habla de las historias de 9 de sus pacientes, de sus experiencias en un manicomio anterior, del que se las rescató, pero dando al texto una pizca de originalidad y estética literaria. Pero no por ello sigue siendo menos real la historia que entraña entre sus páginas. Este es el caso de un manicomio español, pero la situación no es mucho mejor en los de otros países, como los que estuvieron Alda Merini y Linda Bostrom. Alda Merini fue una poeta italiana que, por problemas de salud, tuvo que ser ingresada en varias ocasiones en psiquiátricos, donde fue tratada. La loca de la puerta al lado es una obra autobiográfica en la que la autora nos relata su vida, sus problemas psicológicos y sus idas y venidas a los manicomios. Fue una de las poetas italianas más reverenciadas del siglo XX y, a pesar de ser reconocida por su trabajo, siempre se mantuvo en los márgenes. En este libro, Alda nos abre una pequeña rendija por la que mirar qué se le pasaba por la mente. Habla de su locura, del amor, de su maternidad frustrada y de la poesía. Todo en forma de recuerdos inconexos entre sí, como una suerte de diario en el que plasmaba todas las ideas que le venían a la mente sobre varios temas. Ella fue una de las pocas mujeres que tuvo el privilegio de hablar sobre su experiencia y ser escuchada. Muchas de sus compañeras no gozarían de la misma suerte. Alda se mantendrá en los márgenes por su doble condición de mujer y sufrir una enfermedad mental. Fue internada a la fuerza en el manicomio. Eso es lo que ella dice a pesar de que su familia lo niega. Pero como ella misma dice, en un internamiento voluntario no te quitan hasta los zapatos. Ella nunca negará su locura, ya que ella misma admite ser una persona soñadora como su padre, y es lo que le hace ser ella misma. Aquí vemos un fragmento de esta obra en el que se dirige a su fallecido padre y le dice: Padre sospechoso de amor, jurista loco, mi solitaria fatiga, némesis de mi vida, empleado de banco sin palabras, recaudador de 1000 laúdes. Padre de mi desesperación, que hiciste de mí una pura figurante. Si te hubieras librado de esa muerte causada por el tabaco que tanto te degradó, si pudieras verme en este momento
aprisionada en la sábana híbrida del manicomio, tú, padre, morirías. Linda Bostrom, esta autora sueca nacida en Estocolmo, fue internada también en un psiquiátrico por depresión. Y es una muestra más de aquellas mujeres que fueron sometidas a tratamientos médicos no necesarios, invasivos y perjudiciales para su salud. Fue tratada con electrochoque durante muchos años. En su libro Niña de Octubre, nos cuenta cómo esas terapias de corto tiempo, en las que ni siquiera se le escuchaba ni miraba, y electrochoque, fueron quemando su memoria, generando una pérdida de sus recuerdos, su bien más preciado, y el de todos nosotros. Ella reflexiona en su libro sobre cómo los recuerdos forman parte de quienes somos, y cómo en estos centros se le privó no solo de libertad y de intimidad, sino también de su identidad. Aquí vemos un fragmento del comienzo de la obra. Me gustaría poder contarlo todo acerca de la fábrica. Ya no puedo. Pronto no recordaré mis días, ni mis noches, ni por qué nací. Solo puedo decir que estuve allí durante varios periodos de diversa duración entre 2013 y 2017, y que sometieron mi cerebro a tal cantidad de corriente eléctrica que estaban seguros de que no sería capaz de escribir esto. A lo largo de su estancia se le culpa continuamente de su estado a ella misma. Los cuidadores no paran de reprocharle que si está así es por ella misma, que si ella pusiera un poco de su parte, ya estaría fuera con sus hijos. Pero no tienen en cuenta que mientras le dicen eso, le están preparando para administrarle un tratamiento que poco a poco va quemando sus recuerdos y atrofia su mente. Ellos mismos saben que es cruel y que hace más daño de lo que cura, pero asocian esa pérdida de memoria como un pequeño efecto secundario. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, muchas son las mujeres que han sido sometidas a un tratamiento psiquiátrico o encerradas en manicomios por causas injustificadas, con la única excusa de alejarlas de la sociedad por lo que representan para ella. Muchas fueron las que fueron sometidas a estas torturas. Algunas las sufrieron a lo largo de toda su vida. Otras pudieron salir de esos infiernos y solo las más valientes pudieron plasmarlo sobre papel. Aquellas que consiguieron la libertad y que publicaron sus memorias a modo de terapia, nunca mejor dicho, son las que debemos rendir homenaje. No solo fueron víctimas de las peores humillaciones y castigos que un ser humano puede sufrir, como ser silenciadas, ser despojadas de sus derechos más básicos, como la intimidad y la libertad de expresión, sino que pudieron huir de su propia pesadilla también. Solo por eso deben ser recordadas, para que su historia no vuelva a repetirse y la salud mental se convierta en un campo donde se trate de manera digna y segura a sus pacientes. Me gustaría finalizar esta presentación con una última cita de Linda Bostrom, una mujer valiente y fuerte, que pudo luchar contra todos los monstruos que se le impusieron, tanto los de fuera como los de dentro de su mente. Dice así: voy a decir algo muy importante. No tengáis miedo. Todo aquello que me ha asustado de verdad ha ocurrido. Por eso os digo, no tengáis miedo. He pensado a menudo en qué es la libertad y he llegado a la conclusión de que la libertad precisa responsabilidad, respeto por uno mismo y un corazón tranquilo y cariñoso. Habría podido dejarlo ahí, pero voy a llevar esto un poco más allá, o tan lejos como tú y yo queramos. Siempre puedes abandonar este relato, y eso es lo que convierte este acuerdo en algo tan singular. Quiero decir una cosa más. Cuidad bien de vuestros sueños.